Bueno, buenos días, mi nombre es Daniel Villate, soy docente de educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa y actualmente encuentro realizando la maestría en educación. Para el presente video me permito hacer una sistematización de experiencias y análisis a través de una problemática que afecta directa o indirectamente el desarrollo del potencial humano o el desarrollo humano. En esta dinámica, a través de un proceso de análisis y reflexión de la didáctica y la experiencia que he tenido a lo largo de la academia y de mi experiencia disciplinar, identifico una problemática fuerte que afecta directamente el desarrollo humano y son las dificultades de aprendizaje. Esta entendida como una posibilidad de entender de que el ser humano tiene unas dinámicas de aprendizaje, unos ritmos de aprendizaje, unas estrategias de aprendizaje que directamente están vinculadas no solo netamente a lo académico, sino con un proceso cognitivo, psicológico, emocional, familiar, económico y contextual que directamente afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero, iniciar esta apertura teniendo en cuenta que este proceso de inclusión o de poder generar cobertura, que si bien es un derecho constitucional, el derecho a la educación debe ser un derecho con calidad. Debe ser un proceso con calidad en la enseñanza-aprendizaje y que permita atender los diferentes ritmos de aprendizaje y las necesidades reales y contextuales en el que el ser humano se ve inmerso. Por ende, todas esas esferas que lo rodean, que involucran el desarrollo de su potencial humano. Cuando esas necesidades de dificultades de aprendizaje no se atienden de la mejor manera, el ser humano no tiene la posibilidad de garantizar el cumplimiento de su derecho a educación con calidad, que directamente nos invita a una relación entre la calidad del docente, la calidad de la didáctica que tiene el docente, la calidad de un sistema educativo, la calidad de una malla curricular, si están atendiendo unas necesidades humanas si están atendiendo unas necesidades que realmente inviten a atender los diferentes ritmos de aprendizaje. Un poco desde la neuroeducación, desde la neurociencia nos invita a eso, a entender de que el aprender no es un acto netamente de memorización o almacenar información. La neuroeducación implica un proceso de cognición y metacognición de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje. ¿Eso qué implica? Implica que busquemos y optemos a través de los derechos universales de aprendizaje, a través de la normatividad, generar procesos de nivelación y de construcción de mallas y planeaciones curriculares para atender a necesidades diferentes o diversas. No lo llamemos diferentes porque diferentes implica generar un paralelo o generar una negación o una separación de lo bueno, de lo normal y lo anormal. Hablemoslo desde la coexistencia, desde la necesidad de generar inclusión y necesidad de brindar cobertura a ese derecho fundamental. Para ello, autores como Piaget o como Freire cito rápidamente esta frase, de que el desarrollo cognitivo es progresivo y no todos los estudiantes están al mismo nivel, mientras que Freire plantea que el aprendizaje debe construirse activamente y no imponerse. ¿A qué vamos con esto? Esta problemática que directamente está inmersa no solamente a nivel institucional del sistema educativo, sino también que invita a las esferas que rodean el ser humano, como lo mencioné anteriormente. El desarrollo cognitivo es progresivo. Eso implica generar un plan de acción progresivo de lo micro a lo macro para que el ser humano logre su desarrollo de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Hay algunas dificultades de aprendizaje que es lo que nos invita esta sistematización a través de este video, el cual se logró con una población en una edad de 12 a 15 años con grado décimo. Yo trabajo en el Colegio Mayor de San Bartolomé, colegio ubicado en el centro de Bogotá, más específicamente en la Plaza de Bolívar. Nos centramos directamente en una población con grado décimo, con una docente de la asignatura de biología. Identificamos que el estudiante tiene dificultades de aprendizaje. ¿Cómo logramos, identificar esas necesidades o esa problemática? El estudiante a través
Bueno, ¿cómo debemos identificar o lograr ese proceso de identificación del estudiante? Como institución educativa estamos regidos a través de una normatividad. En este caso, los PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables, regidos a través del decreto 1421 del 2017, implica que se genere un proceso de niveles de identificación de riesgos y digamos que una estructuración de estrategias de planeación de adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. Hay diferentes niveles que este decreto regula y también unos sistemas de atención para garantizar que los derechos universales de aprendizaje se logren. Hay nivel de apoyo 1, nivel de apoyo 2, nivel de apoyo 3 y nivel de apoyo 4. En este caso estamos trabajando a través del nivel de apoyo 3, el PIAR, que son Plan Individual de Ajustes Razonables. Para esta dinámica lo trabajamos a través de una asignatura denominada Biología en el grado 10º. Antes, digamos que de pasar al contexto de cómo se desarrolló, digamos, la aplicabilidad del reconocimiento en la entrevista que se hizo a la docente y cómo se trabajaron las diferentes adaptaciones, cómo se aplica el PIAR con el estudiante, cómo es el proceso de evaluación, cómo es la correlación con la familia, cómo es el proceso de acompañamiento psicológico, en el acompañamiento y fortalecimiento y seguimiento para el desarrollo emocional. Quiero, digamos, que dar una correlación de cómo a través del sistema ecológico de Uri von der Fremer, digamos que logro identificar esos sistemas y cómo se ve involucrado teniendo en cuenta las esferas en las que se ve inmerso el estudiante. Digamos que primer sistema que encontramos es el microsistema, que es el aula. El microsistema encontramos donde se relaciona el estudiante directamente con el docente. Aquí las dificultades de aprendizaje pueden estar asociadas a factores como la metodología, el clima emocional, la relación pedagógica, el sistema evaluativo que maneja el docente, la didáctica del docente, las interacciones entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje que provoca el docente y cómo se correlaciona el mismo estudiante con sus otros compañeros y con los procesos de construcción de conocimiento. Allí implica también identificar los procesos de validación y de error, que son parte del proceso de aprendizaje y favorecen la participación y la confianza. En el segundo nos encontramos con el mesosistema, que es la familia y la escuela. Este mesosistema implica una correlación directa entre los actores que son responsables de la educación del estudiante. La familia nos implica directamente a atender las necesidades emocionales desde el hogar, a unas bases sólidas educativas desde el hogar, a un apoyo psicológico externo si el caso lo necesita, a un acompañamiento riguroso y de seguimiento a las estrategias y a las adaptaciones curriculares que hace la institución para aportarle al proceso educativo del estudiante y también viceversa con la escuela. La escuela tiene la obligación de construir unas adaptaciones curriculares, de hacer un apoyo psicológico a través del sistema de psicología escolar y se hace un seguimiento riguroso con los padres de familia, un apoyo emocional. Todo es digamos que un tema de correlación de responsabilidades, ya que son los primeros respondientes del proceso educativo del estudiante. El siguiente, digamos que sistema, es el exosistema, que son los apoyos externos. Esto implica factores externos como psicológicos, orientaciones o especialistas. Directamente que, digamos que esos exosistema va relacionado un poco con el apoyo psicológico si lo requiere, emocional, terapia ocupacional, de acuerdo al nivel de apoyo en el cual el estudiante se ve involucrado. ¿Qué nos dice eso? Que si el estudiante tiene dificultades de aprendizaje y necesita un apoyo psicológico, el colegio debe brindar las estrategias y el apoyo necesario para el estudiante. Si ya por X o Y razón el estudiante implica o necesita una atención más especializada, más personalizada, se solicita a los padres de familia una orientación externa a través de los apoyos psicológicos para generar apoyo de terapia ocupacional, en muchos casos de apoyo clínico, que son directamente esos factores externos que están directamente afectando o involucrados en el proceso del desarrollo del estudiante. El siguiente es el macrosistema, que está relacionado e implícitamente enmarca una identidad y una manera de comportarse, que es la cultura y la institución. El macrosistema se relaciona con las políticas educativas y la cultura escolar.
Aquí se evidencia cómo muchas instituciones aún mantienen tradicionales que no conocen la diversidad, generando barreras para el aprendizaje. Digamos que a través de este análisis del macrosistema es parte fundamental en la manera como concibe ese derecho con calidad que es el derecho a la educación. Cuando una institución garantiza a través de su manual de convivencia y de sus PI que el estudiante identifique, logre su proceso de desarrollo a través de niveles como lo está organizado, digamos que el proceso educativo de primaria, básica y secundaria, se garantiza que a través de todas las esferas que rodean al estudiante, familiar, emocional, cognitiva, convivencial, ideológica, psicológica, la institución y la cultura deben garantizar una estabilidad para que el estudiante pueda lograr ese desarrollo humano. Otro factor importante es el cronosistema, que es el tiempo. El tiempo nos indica unas necesidades reales en el cual el estudiante y los ritmos de aprendizaje deben ser atendidos. Ahí directamente se ven afectados muchos factores. Uno, el tiempo, las adaptaciones curriculares que se le hacen al estudiante en tiempos de entrega, tipos de evaluación, tipos de trabajo. Otro factor es el tiempo de explicación que tiene el docente y las metodologías que utiliza para que las temáticas de conocimiento sean aprendidas e interiorizadas por el estudiante. Otro factor de tiempo que es necesario es el proceso de acompañamiento que se hace en primer lugar a través de las familias y en segundo lugar el acompañamiento a través de la institución y en tercer lugar el acompañamiento que hace el docente que está acompañando el proceso formativo del estudiante, que si bien no es una responsabilidad individual de un solo docente, es una responsabilidad entre pares, una corresponsabilidad de que se garantice el proceso de aprendizaje del estudiante. El estudiante, como tiene unos ritmos de aprendizaje y unos tiempos de aprendizaje, también necesita siempre una retroalimentación continua y unos tiempos de ejecución y acción. Para ello, de esta manera, las dificultades de aprendizaje no son solamente un problema aislado, sino un resultado de múltiples interacciones dentro del entorno del estudiante. Si bien los sistemas que anteriormente mencionamos son la manera y los factores en el cual se ve involucrado el desarrollo del potencial humano. ¿Por qué se nombra desarrollo humano? ¿Y por qué se denota como una dificultad? Porque el ser humano no solamente tiene una dimensión, el ser humano tiene múltiples dimensiones las cuales necesitan ir desarrolladas paralelamente, en correlación, necesitan ir en desarrollo de acuerdo a unas necesidades o intereses que también pueda tener el estudiante, unas necesidades de contexto, de aprendizaje, de interacción. Para ello, quiero darle paso a la siguiente, digamos que al cierre de la entrevista que realizamos con la docente Erika Villamarín, y es la docente de la asignatura de Biología, el cual nos va a explicar, nos va a orientar a través de una entrevista cómo sistematizamos y cómo organizamos y cuáles fueron esas adaptaciones que se hacen para el estudiante. De la misma manera se genera un proceso de diálogo y reflexión de acuerdo a cómo la experiencia nos lleva a entender que las dificultades de aprendizaje son una problemática real en el aula, real en el sistema de educación y real en la academia, que implícitamente nos invita a generar estabilidades a nivel familiar, a generar soporte y rigurosidad a través de los docentes y la manera como el docente entiende un proceso de enseñanza-aprendizaje y entender obligar a las instituciones educativas a cumplir la normatividad, a entender de que no, más allá de un negocio, es una responsabilidad social que nos invita a generar procesos de desarrollo humano. Bueno, buenos días nuevamente. Ya para concluir y dar cierre al proyecto de investigación y a las dinámicas de cómo las dificultades de aprendizaje intervienen o influyen en el desarrollo del potencial humano, vamos nuevamente a entrevistar a la docente Erika desde el área de la asignatura de Biología. Vamos a trabajarlo a través de 6 momentos. El primero es un contexto general sobre el estudiante. El segundo son los ajustes razonables que se trabajaron con el estudiante, las adaptaciones de clase, la evaluación, el acompañamiento, los resultados de impacto y una reflexión docente, el cual nos provoca como análisis a esta dinámica investigativa. Entonces, pues le doy la bienvenida nuevamente a Erika. Entonces, para el contexto general, queríamos poder describir brevemente el caso del estudiante y las dificultades de aprendizaje identificadas. Bueno, Daniel, el estudiante presenta un trastorno de aprendizaje limítrofe
tiene un coeficiente intelectual por debajo de la media que se estima. El estudiante fue diagnosticado en grado quinto, en este momento está en grado décimo. Desde grado quinto ya se venían evidenciando algunas situaciones. El estudiante cuenta con PIAR desde grado séptimo, donde ya se oficializó su diagnóstico, y a partir del diagnóstico ya se empezó con un trabajo individualizado y personalizado con la familia y con los maestros que lo vienen acompañando en los diferentes grados. ¿Qué dificultades de aprendizaje identifico? El estudiante se le dificulta la comprensión de indicaciones, de instrucciones, en los tiempos de elaboración de sus actividades se queda corto en comparación de sus compañeros. Con él se hace un trabajo de escala evaluativa diferente. También el estudiante tiene dificultades en la comprensión de instrucciones, de procedimientos, de procesos, sobre todo en la parte matemática, de química y física dentro de mi área. ¿Y qué información previa tuve en cuenta para la elaboración del PIAR? El estudiante tiene un informe muy bien elaborado de un psicólogo externo. La familia es supremamente cercana al colegio, entonces pues eso también nos da la posibilidad como colegio de buscar qué estrategias le favorecen al estudiante. Entonces pues ahí logramos trabajar de la mano con la familia y con los maestros del grado desde hace muchos años. Bueno, para el punto 2 de los ajustes razonables, ¿qué ajustes razonables has implementado desde la asignatura de biología? Bueno, los ajustes que se le ponen al estudiante tienen que ver con las barreras que presenta. Entonces los ajustes van en tiempo de ejecución de las pruebas, sobre todo. El trabajo en el aula es un poco más pausado, es dado momentáneamente, es decir, no toda la información se le da de una vez, sino se le da una indicación, se espera que la desarrolle y ahí sí se le brinda otra indicación. Con él nos toca quitarle distractores que de pronto tengan el pupitre, porque si se distrae con cualquier cosa. El trabajo de él toca ayudarle a hacer el trabajo en equipo, porque le cuesta el vínculo con otros compañeros. Entonces desde la asignatura se logra hacer sobre todo los trabajos que tienen que ver con laboratorio, con la integración con otros compañeros, y lo procedimental de mi área se le explica paso a paso, corto, con calma, con cautela, pues para que el estudiante también logre entender lo que se le da de una manera más sencilla. Bien, ¿cómo seleccionas los ajustes más adecuados para el estudiante? ¿Y qué recursos didácticos utilizas para facilitar el aprendizaje? Bueno, los ajustes, pues más que seleccionarlos yo, se seleccionan a través del área. O sea, en el área trabajamos de la mano para mirar qué ajustes se le pueden dar a este tipo de casos. No todos los casos son iguales, no todos los estudiantes que tienen PIAR en la institución se abordan igual. Entonces, pues en reuniones de área miramos qué cosas han servido en otros grados con el estudiante que se pueden ajustar. Entonces no es algo que yo escoja. Uno, tengo en cuenta las recomendaciones del psicólogo externo. Dos, tengo en cuenta las recomendaciones de nuestros psicólogos institucionales, del SAE, y tengo en cuenta lo que se habla en reuniones de grado para ver qué es lo mejor para el estudiante. Entonces no es algo que yo solamente busque, sino que se busque con todos los demás docentes. ¿Y qué estrategias metodológicas? Bueno, con el estudiante hay que ser uno muy cercano, estar todo el tiempo en diálogo, se ubica en la parte de adelante del salón. Por ejemplo, en las pruebas, a él se le hace una prueba diferencial, la prueba de él consta de menos puntos, la escala valorativa de él es diferente con relación a la institucional, porque pues tiene un trastorno que le permite llegar a un límite y ese límite de él es el superior. Entonces, ¿por qué lo voy a evaluar igual que los otros estudiantes donde su superior es más alto? Entonces, creo que esos ajustes y esas estrategias son necesarios dentro de mi asignatura y las demás asignaturas. Bien, en cuanto a la adaptación en clase, ¿cómo son las adaptaciones en el tema de la planeación? ¿Cómo modificas tú la presentación de contenidos para favorecer la comprensión por parte del estudiante? Bueno, ¿qué tengo en cuenta en la planeación de clase? Nosotros planeamos todas las planeaciones institucionales se hacen con DUA. Entonces, teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizajes, nosotros no tenemos una planeación que sea específica para estudiantes con PIAR, porque ya incluimos a todos los estudiantes dentro de nuestras planeaciones con DUA. Eso implica tener en cuenta a todas las poblaciones. Entonces, son diferentes formas de mostrar la enseñanza, diferentes formas de motivar al estudiante, diferentes formas de evaluar al estudiante. Entonces, considero que al involucrar al estudiante desde el DUA,
le damos la posibilidad de que él logre captar el contenido, la disciplina de mi clase de biología de acuerdo a sus necesidades. Entonces digamos que a él, por ejemplo, se le dificulta las lecturas científicas, entonces con él usamos la parte del video, que también apoya las clases. Si se le dificulta, por ejemplo, la escucha y la concentración en video, con él hacemos una actividad un poco más práctica de experimentación científica. Entonces, las clases dentro de nuestro colegio le van a permitir no solamente a él, sino a diferentes situaciones formativas de los estudiantes reconocer los contenidos. Bien, ¿qué estrategias metodológicas utilizas dentro de la obra para atender la diversidad? Bueno, estrategias, yo creo que desde que uno entra al aula ya lleva diferentes herramientas. Yo creo que hasta el mismo discurso, la postura, lo que uno lleva al aula ya hace parte de las estrategias metodológicas. En mi caso, la parte experimental en la biología, sobre todo con grado 10º, nos permite que los estudiantes pongan en práctica aquello que vieron en la clase. Digamos, por ejemplo, estamos viendo ADN, estructura del ADN y el ARN, entonces después de dar toda la teoría, ellos van al laboratorio a hacer prácticas de extracción de ADN. Con el estudiante, pues buscamos un grupo que le favorezca en primer lugar, y dos, que la práctica experimental sea guiada por la docente o por monitores dentro de la asignatura que le permitan a él entender el paso a paso. Entonces, este tipo de procedimientos metodológicos le van a permitir al estudiante conectarse con el aprendizaje y llevarlo a la práctica. También dentro de la clase se utiliza muchísimo recurso audiovisual que nos permite apoyar las enseñanzas de la biología, de modelos, de sistemas, de estructuras, de sustancias, de órganos, que le permiten al estudiante comprender la temática. Bien, en el tema de la evaluación, ¿cómo valoras el progreso del estudiante en relación a sus capacidades, teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación y las adaptaciones en los procesos de evaluación con el estudiante? Bueno, con el estudiante sí se hace una evaluación diferencial. Nosotros aquí en el colegio tenemos evaluaciones diferenciales, pues entendiendo la evaluación como un proceso meritocrático, formativo, individual. Pues obviamente no los evaluamos a todos de la misma forma, y sobre todo los estudiantes con alguna situación de diagnóstico. Por lo tanto, al estudiante se evalúa con una rúbrica de evaluación diferente, se tienen en cuenta otras situaciones, por ejemplo, su participación en clase, lo que hace dentro de... Bien, ahora en el apartado de la evaluación, ¿cómo valoras el progreso del estudiante en relación a sus capacidades, teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación y las adaptaciones que se hacen dentro de los instrumentos para el estudiante? Bueno, para el estudiante se hace un proceso de evaluación diferencial. Nosotros hacemos pruebas diferenciales para los estudiantes con diagnóstico o con nivel de apoyo 1 o 2, es decir, informe personalizado o ficha informativa. En el caso de los estudiantes con PIAR, que es este caso, se hace la evaluación de periodo diferencial y todas las evidencias de aprendizaje son diferenciales. ¿Qué quiere decir diferencial? Se le da tiempo adicional, tiene menor cantidad de ítems, la estructura de la prueba es diferente, entonces si el estudiante tiene alguna dificultad visual, la letra es más grande, si se apoya más en lo audiovisual, la prueba es enfocada en esto. En el caso específico de este estudiante, la prueba se hace con menor cantidad de ítems, y se hace una rúbrica de evaluación diferente para el estudiante. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra escala valorativa va hasta 5, nuestro 5 para el estudiante va de acuerdo a sus capacidades y a su diagnóstico inicial. Entonces se hacen esos ajustes y se evalúan de acuerdo a los progresos en clase. También se tiene en cuenta el trabajo en equipo, el trabajo con otros, el trabajo en el aula, su desempeño en la clase, su participación, y no solamente lo evaluativo formal escrito. O sea, no todo lo que se le pregunta se le evalúa. Bien, en el tema del acompañamiento, ¿con qué frecuencia realiza seguimiento de los avances y dificultades? ¿Y cómo involucras a la familia y el equipo del apoyo institucional? Bueno, con él y con todos los estudiantes de nuestra institución, el acompañamiento es supremamente cercano porque eso hace parte de nuestra filosofía institucional, la cura personal y el acompañamiento a los estudiantes. Entonces, con él o con cualquier otro se hace un acompañamiento. Sin embargo, los estudiantes que tienen PIAR o que tienen alguna dificultad, se hace un proceso mucho más exhaustivo con las familias. Se hace un seguimiento más cercano, sobre todo desde el acompañante grupal. En mi caso, desde la asignatura de biología, se cita a la familia constantemente, se le indica cómo van,
con el coordinador de formación del grado, se le indica a la familia cuál ha sido los avances en el PIAR, cuál ha sido el desarrollo del PIAR y cómo ha evolucionado también el estudiante, porque pues recordemos que un PIAR va para toda la vida, desde que diagnostican al estudiante hasta que la persona esté en un proceso evaluativo y formativo para toda la vida, hasta el PIAR. Entonces sí se tiene que ir evaluando las barreras, los ajustes y la evaluación de sus ajustes. Entonces eso es algo que se tiene que hacer constantemente con la familia. Entonces la familia se le tiene que dar un reporte muy, muy claro y además constante de los procesos en la asignatura y en las demás asignaturas. Bien, desde el conocimiento que tienes sobre el estudiante, ¿cuáles han sido esos cambios que has observado en el desempeño académico del mismo estudiante? ¿Y cómo influye el PIAR en la participación y motivación del estudiante? Bueno, en este caso, pues yo conozco al estudiante desde hace muchos años, por lo tanto sí he evidenciado que los ajustes que se le hacen dentro de la institución en cada una de las asignaturas sí es importante, porque pues ya conociendo el diagnóstico se puede hacer una clase y una evaluación y una preparación exclusiva para sus necesidades. Entonces sí es necesario que el PIAR sea muy claro, que las familias también nos acompañen en eso, porque pues si la familia no trae el PIAR, nosotros como institución no podemos hacer nada. Entonces siento yo que a partir del PIAR que tiene este estudiante desde grado séptimo, se han visto los avances significativos en él, sobre todo en la forma de relacionarse con otros. Más que en el resultado académico, ha sido la posibilidad de relacionarse con otros, que era una de las grandes dificultades que se tenían cuando era más pequeño. Y cómo ha influido el PIAR en la participación, creo que los estudiantes no entienden o todavía no tienen esa capacidad de discernimiento de tener un PIAR. Creo que eso es más de las familias y de nosotros como docentes, que tenemos claro cuál es la función del PIAR. ¿Cuál es la misión que tiene el PIAR para él y para nosotros como educadores? Entonces, siento que ese PIAR me apoya a mí desde mi formación como docente y desde mi rol y ejecución en el aula, que más que al estudiante. Entonces, aunque él sigue desarrollando sus clases normalmente, somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a las necesidades del estudiante y de los otros estudiantes. Entonces, el PIAR es fundamental para poder nosotros llegar a la forma en cómo el estudiante conoce lo que conoce. Bien, ya como para dar cierre en el aspecto de la reflexión docente, ¿qué retos has enfrentado con la implementación de los ajustes razonables? ¿Qué aprendizajes has obtenido a partir de esta experiencia docente? Bueno, Daniel, yo llevo 16 años siendo profe, entonces sí siento que dentro de estos años de experiencia se veían ese tipo de dificultades. Siempre hemos visto dificultades a nivel académico en los estudiantes, pero esto que últimamente ha llegado a la educación y poder identificar de fondo la raíz del problema es supremamente significativo para nosotros como maestros, porque nos da un punto de partida para poder atender las necesidades del estudiante sin improvisar. O sea, sin que nosotros imaginemos qué es lo que tiene el chico, sino que a partir de la opinión de diferentes expertos podamos dar nosotros una ayuda desde el día a día del aula. Siento que los retos más grandes que se enfrentan es que nosotros podemos llevar diferentes estrategias al aula, pero ¿y si no funcionan? Si no está funcionando, si el estudiante no mejora, si el estudiante no avanza, si el estudiante se queda, ese es el reto todo el tiempo. Mirar cómo podemos aportarle a la formación del estudiante desde nuestro rol. No solamente es aplicar el ajuste por el ajuste, sino mirar en el aula qué del ajuste está funcionando, qué no está funcionando y cómo lo podemos mejorar, para que cuando saquemos a un estudiante graduado del Mayor de San Bartolomé con PIAR, podamos evidenciar que lo que nosotros hicimos acá fue significativo para su formación como persona. Y para finalizar, ¿qué recomendaciones darías a otros docentes que trabajan con estudiantes con dificultades de aprendizaje? Un montón de recomendaciones. Yo creo que hoy en día son menos la cantidad de estudiantes que no tienen recomendaciones, porque son más los que sí tienen recomendaciones. Y que se apoyen de las familias un montón. El diálogo permanente con las familias nos ayuda a identificar las necesidades de los estudiantes a tiempo. 2, la observación en el aula. Todo el tiempo tenemos que observar en el aula cómo es el desarrollo de él, qué hace el estudiante,
con quién se relaciona, qué necesidades tiene, cómo lo vemos a nivel personal. O sea, el docente tiene que romper la barrera que hay de jerarquía entre estudiante y docente y ponerse al nivel del estudiante frente a las necesidades, mirarlo, cómo llegó, con qué cara viene, está triste, está comprendiendo, no está comprendiendo, preguntar si están entendiendo. Y tres, que creo que es fundamental, el diálogo con pares. Uno siempre tiene que estar en diálogo con los demás compañeros, porque lo que me funciona a mí probablemente no le está funcionando al otro, o lo que me funciona a mí le podría funcionar a los demás. Entonces, apoyarme en los otros compañeros y brindar de mi experiencia a otros es fundamental para poder atender a los estudiantes, que creo que es lo más importante de nuestro rol en la educación. Listo, Erika, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu disposición. Con gusto, Daniel.